¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué dicen? Buenas ¿Todo tardes, bien? doctor. ¿Qué me cuentan? ¿Novedades? Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Ayer se estaba cortando la clase cuando le quería preguntar algo. A Era ver, sobre el revestimiento para aleaciones de alta fusión. ¿cuál era tu pregunta? Habló algo sobre agua. Creo que necesitaban más agua, si no me equivoco. Los revestimientos Necesitaban un agua especial. de, de alto punto de fusión, ¿no? Para aleaciones de alto punto de fusión. Sí. Ok. La diferencia entre los dos tipos de los revestimientos es justamente esa. Los revestimientos en base a yeso, a hemidrato alfa, se mezclan exclusivamente con agua, habíamos manifestado. En cambio, los revestimientos fosfatados o los de sílice se van a mezclar con líquidos específicos que acompañan los fabricantes para cada uno de estos revestimientos, con una relación adecuada de acuerdo a cada fabricante, de acuerdo a cada marca comercial. Entonces, te acompaña exactamente los dos componentes, como mostré ayer en una imagen. ¿Ok? Gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra duda de ayer? Bueno, entonces sigamos analizando los revestimientos. Doctor, un favor. A ver, dime. ¿Será que nos puede decir qué temas exactamente son los que van a entrar al parcial, por favor? Sí, encantado. Para que... La unidad número 1, que es la introducción a los materiales odontológicos, y la unidad número 2, que es los materiales orgánicos. Desglosando las dos unidades, en la unidad número 1, en la introducción, tenemos toda la parte introductoria de conceptos sobre la asignatura, especificaciones, normas, propiedades, in extenso, propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades biológicas. Tenemos átomo, estructura atómica, etcétera, todo lo que tiene que ver con la unidad número 1. En la unidad 2, materiales orgánicos, vendría a ser la introducción de materiales orgánicos, conceptual, ceras, resinas acrílicas, resinas compuestas, sistemas de adhesión de resina, materiales de impresión. Los materiales de impresión, básicamente los elásticos que hemos visto, los hidrocoloides y los elastómeros. Y los materiales de impresión no elásticos o rígidos que hemos manifestado rápidamente, que habíamos dicho que hay un solo material que hoy día tiene algo de utilidad en odontología, que es la pasta zinquenólica, y que ese material lo vamos a ver cuando analicemos los cementos. O sea que prácticamente es todo el capítulo de materiales de impresión elásticos. Ese es el examen. En todo caso, he pasado a los grupos las unidades bien desglosadas, la unidad 1 y unidad 2. Pero lo que voy a hacer, me adelanto un poco, esto iba a hablar al final, pero me permite hablar ahora. Como ya ha pasado el tiempo de matriculación para la asignatura, entonces tengo ya una buena cantidad de alumnos y ya voy a ir colgando en el curso del eCampus varios de estos elementos. Entonces, por ejemplo, van a poder accesar ahí al programa de la asignatura, van a poder accesar a el programa de cada unidad, unidad 1 y unidad 2 in extenso. Entonces van a tener mucho más facilidad en primer lugar.
En segundo lugar, vamos a ir colocando algunas tareas para que vayan realizando ustedes a medida que vayamos trabajando paulatinamente. También he previsto hacer un pequeño repaso con 3 preguntas nada más, apenas para tener una idea de orientación para ustedes, cómo va a ser nuestro examen, cómo está funcionando mi aula en el eCampus y si no tenemos mayor inconveniente. Este examen lo vamos a hacer el día viernes, o sea, no es un examen, es apenas un repaso con 3 preguntitas muy sencillas, repito, apenas para tener ustedes un entrenamiento a lo que va a ser el examen y no haya ningún inconveniente el día del examen. Entonces, preferible que se susciten algunos inconvenientes en esta pequeña prueba que vamos a hacer el día viernes, ¿ok? Entonces, el curso va a estar mucho más activo en la medida que ya tenemos la mayoría de los alumnos inscritos. Paralelamente, también me permito informarles que he recibido solicitudes de 2 grupos para abrir nuevamente la matriculación, porque como ustedes saben, el día domingo ya se terminaba la matriculación. Entonces, hoy día he recibido de otro grupo también una solicitud y voy a hacer la apertura nuevamente hoy día de matriculación. Seguramente un par de días va a estar abierta nuevamente. Les rogaría entonces, comenten con sus compañeros, hablen de esta situación, que se inscriban. Los que no han logrado inscribirse aún pueden inscribirse, ¿ok? Perdón, doctor. Dime. ¿Ya tiene hora prevista para el día del examen? No, aún no. Para el examen del 27, ¿no es cierto? Me preguntas. Sí, el 27. No, no tengo hora aún. Estimo que hasta el fin de semana ya les vamos a pasar el horario. Me voy a poner de acuerdo con la profesora del grupo, ¿cómo es? Con la doctora María Eugenia para ya coordinar esta situación. Bueno, doctor. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle si el grafito o los polvos de cobre pueden retardar la reacción de fraguado. ¿Del revestimiento? Sí. El grafito. No tengo idea. ¿Has leído tú algo? Sí, más o menos por eso no entendía mucho una parte en el libro de Toledano que decía que el grafito, los polvos podrían retardar la reacción de fraguado, como también el ácido bórico podría aumentar la expansión térmica. Sí, el ácido bórico sí, efectivamente. El bórax en general es un retardador del tiempo de fraguado de los yesos. O sea, que sería un retardador para los revestimientos de bajo punto de fusión. El bórax en general es un retardador porque disminuye la capacidad de solubilidad de la mezcla. El bórax es una sustancia fundente que se presenta en forma de un polvo blanco muy suavito y que se puede mezclar con ese propósito de retardar el tiempo de fraguado de los yesos fundamentalmente. Entonces, para los revestimientos de baja fusión, funciona perfectamente. Del grafito he entrado en duda. De todas maneras, te prometo revisar y te aviso. Gracias, doctor. De nada. ¿Algún otro concepto? Bueno, entonces sigamos analizando. ¿Qué tenemos por delante? Propiedades, requisitos de los revestimientos. Entre los requisitos que habíamos ido anotando ayer, por ejemplo, era copia de detalles, etcétera, ¿no?
Pero uno de los requisitos fundamentales vendría a ser la expansión de fraguado, que es beneficiosa en el sentido de contrarrestar la contracción que van a tener las aleaciones cuando cambien de estado. Pero uno de los requisitos que está inscrito en la reglamentación de la Asociación Dental Americana es la precisión que deben tener estos materiales. Precisión en el sentido de copia de detalle exacta. Obviamente, otro de los requisitos ha de ser soportar altas temperaturas. Claro, ese es el propósito de estos materiales. Hay autores que nos dicen que el revestimiento en base a yeso o revestimiento de bajo punto de fusión va a soportar hasta 1000 grados. Hay una tendencia muy dispara al respecto porque leía algunos libros de materiales que decían hay revestimientos de yeso que no soportan más de 700 grados. Hay otros hasta 1000 grados. Entonces, se puede especular entre 700 y 1000 grados como un elemento de intermedio. A partir de 1000 grados, entonces, ya vamos a hablar siempre de los revestimientos en base a fosfatos o en base a sílice. La resistencia a alta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Porque parecería soportar y resistencia medio incomprensible, ¿no es cierto? Quiere decir que soporta alta temperatura y resiste, que quiere decir que soporta 1000 grados, pero que además resiste una cantidad de tiempo sin cambiar su estructura. O sea que no es lo mismo, porque podría ser que solo soporte 1000 grados y a los 1000 grados comenzar a presentar fisuras. Entonces no tendría resistencia a alta temperatura. Por lo tanto, soportar y resistir altas temperaturas, elementos importantes de los revestimientos en cuanto a requisitos. Expansión de compensación. Entonces, lo que hemos hablado ayer, fundamentalmente, para permitir compensar la contracción de las aleaciones. Tener porosidad, ayer alguien me comentó y me dijo, es un requisito, cierto. ¿Por qué esto de porosidad? Porque voy a volver a la imagen que teníamos. Porque si ustedes tienen esta imagen, acá está todo caliente, se ha eliminado la cera, tenemos un espacio vacío en este interior. Cuando entra la aleación fundida, entra a una cámara que está ocupada por aire. Entonces, si la aleación entra y bajo presión además, se va a encontrar con un choque de presiones. Por consiguiente, si el material del revestimiento es poroso, ese aire va a ser desplazado por los poros bajo la presión de entrada de la aleación. Por este hecho, entonces, es muy útil que el revestimiento tenga cierta porosidad. Pero además es útil porque cuando se elimina la cera, cambia de estado sólido a líquido por acción de la temperatura y luego al gas. El gas se elimina por esta zona, por este bebedero que comunica al exterior, pero además también por los poros que tiene este material. Entonces, ese es un requisito muy importante. Otro requisito importante es la fácil eliminación. Una vez que se ha fundido la aleación, ha enfriado, este material no debe ser duro, no debe ser resistente, el revestimiento. ¿Por qué? Porque debemos romper para obtener la pieza final. Entonces, es un elemento importante. Repitiendo entonces, material refractario, derivados de sílice, cuarzo, tribimita, cristobalita, como anotan nuestros libros texto, los más usados cristobalita y tribimita fundamentalmente, materiales aglutinantes en base a yeso, sílice, fosfato. Esa es la composición básica de nuestro material denominado revestimiento. Y otros componentes. Paso a continuación la clasificación que les decía ayer en base a la Organización Internacional de Estandarización que está en nuestro libro texto de Toledano. Esto es recogido de Toledano. Tiene el tipo 1, que sería el revestimiento aglutinado con sulfato de calcio
o yeso, en hidrato alfa habitualmente, este revestimiento, repito, de baja temperatura, de baja temperatura de fusión. Y el revestimiento 2 y el revestimiento 3, los de alta temperatura. El 2 aglutinado con fosfato y el 3 aglutinado por sílice en cuanto a su material aglutinante. Ahora bien, en el libro de Toledano nos habla del tipo 1 con subtipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. O sea, mucho más específicamente para manejo en laboratorio de odontología, de prótesis. Veamos algunos cuadros, entonces, más o menos resúmenes de lo que hemos ido hablando hasta ahora. Ejemplos. En cuanto a la composición, un resumen vendría a ser el material refractario sílice en los 3 componentes, en el aglutinante yeso, derivados de sílice, derivados de fosfato, en el caso de los otros revestimientos. Y la pregunta que me hacían al inicio, para mezclar necesitamos agua, en el primero de los casos, de baja temperatura, silicato de etilo con ácido clorhídrico en soluciones acuosas, en el caso de los de alta temperatura de fusión, y óxido de sílice coloidal en el otro caso. Entonces, este es un cuadro resumen muy importante para captar la idea que hemos transcrito. La expansión. Perdón, vamos a ir directamente a un cuadro que nos muestra esta expansión. Acá. Hay diferentes tipos de expansión, como ayer veíamos. La expansión 1 de fraguado, que es relacionada a los que derivan de yeso. La expansión de cuando se aplica calor, o expansión térmica, que también se llama, y la expansión higroscópica. Explico un poco de la expansión higroscópica, que vendría a ser esta acá. La expansión higroscópica es un proceso que se maneja en laboratorio cuando el revestimiento está fraguando, se aproxima a un elemento de fuente de agua. Por consiguiente, al fraguar va a absorber agua, aumentando el volumen de esa expansión. A eso se denomina expansión higroscópica. Bien. Entonces, en el cuadro sinóptico, la expansión de fraguado está presente en los derivados de yeso y en los derivados de fosfato. No existe la de sílice. ¿Qué quiere decir? Cuando el yeso está fraguando, no se olviden que aumenta de volumen por el hecho de crecimiento de cristales. Ahí ya tenemos entonces una cantidad de expansión. La expansión térmica presentan todos los revestimientos. ¿Cuándo se da? Cuando aplicamos calor, tanto para eliminar la cera como para fundir el metal. Entonces, ahí se genera otra expansión. La higroscópica solo se va a presentar en el caso de los derivados de yeso, o sea, el revestimiento de baja temperatura. En cambio, la higroscópica no se presenta en los derivados de sílice y los derivados de fosfato, o sea, los de alta temperatura. ¿A qué valores llega la expansión de fraguado de los revestimientos? El yeso, los derivados de yeso, perdón, llega a 1.3%. Los derivados de sílice, 1.6%, y los derivados de fosfato, 2%. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la mayor expansión que presentaban los revestimientos, perdón, los yesos? Hagan memoria. La mayor expansión que presentaban los yesos, expansión de fraguado. Hola, ¿están ahí? Doctor, ¿era 0.10 el menor? La menor, sí. ¿Y cuál la mayor?
0.30, creo. Hasta 0.45 era aceptado. 0.45, 45 décimas, entonces, tenían los yesos. Miren cuánto tienen los revestimientos. Muchísimo más. 1.3, 1.6, 2%. Entonces, realmente es bastante el porcentaje para pretender compensar esa contracción de los metales cuando enfrían. Ahora, veamos. Comparado, acá tenemos un cuadro de expansión de los revestimientos con contracción de las aleaciones. Para entender, muy importante, el yeso, los derivados de yeso, los revestimientos derivados de yeso, decía, ¿no? Tiene una expansión de 1.3%. La aleación de oro tiene una contracción de 1.4. Quiere decir que cuando termina de fundirse hasta que enfría, se contrae 1.4. Entonces, si tú analizas, está compensada totalmente esta contracción. Porque 0,1 es una cantidad mínima que no tiene mayor significación. Bien, vayámonos a una aleación de cromo-níquel o aleación de cromo-cobalto. Estas aleaciones son de metales bajos y funden a mayor temperatura que las de oro. Las de oro están fundiendo entre 700 y 1000 grados. En cambio, las de cromo-níquel y las de cromo-cobalto están por encima, llegando en algunos casos hasta los 1300 grados. Entonces, la de cromo-níquel se contrae 2%. Los derivados de sílice, los revestimientos derivados de sílice, se contraen, se expanden 1.6. ¿Qué quiere decir? Si yo fundo una aleación de cromo-níquel en un derivado de sílice, voy a tener una diferencia de 0,4, o sea, 4 décimas. Importantes 4 décimas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar un derivado de fosfato, porque ahí sí se compensa totalmente, 2%, 2%. El problema del cromo-cobalto es mayor, se contrae en mayor cantidad, 2.3%. ¿Qué hago? Porque aquí solo puedo compensar 2%. Me queda 30 décimas. Mucho. O sea, que me va a dar una situación inestable. Aquí viene la explicación del yeso tipo 5. ¿Recuerdan que hay un yeso tipo 5 que dice de gran resistencia y gran expansión? Entonces, si voy a utilizar una aleación de cromo-cobalto, yo voy a obtener mi modelo con el yeso tipo 5. ¿Por qué? Porque cuando haga mi modelo, ya voy a tener una expansión de 30 décimas en mi modelo, sumada a la expansión de 2% del revestimiento. Esa expansión va a ir finalmente a 2.3%. O sea que para eso sirve este yeso tipo 5, para compensar totalmente la contracción que sufren algunas aleaciones, que no va a ser compensada solo por el revestimiento, debe ser compensada en cierta medida desde el modelo de yeso. Entonces, muy importante entender estos conceptos. Con esto habríamos terminado los revestimientos. Entonces, dejo estos minutos que quedan todavía para que podamos conversar si hay algunas dudas al respecto. Buenas noches, doctor. Hola, dime.
¿Podría volver a explicar sobre la expansión higroscópica, por favor? Perfecto. Enseguida comenzamos esa parte de expansión higroscópica. Que se presenta, como han visto, específicamente en los derivados de yeso. En los otros no se presenta. Cuando el yeso está fraguando, puede captar agua. Por eso es agua, cópica que aumenta. Bien, entonces cuando está fraguando el revestimiento, lo que hacemos es aproximar a una fuente de agua y absorbe esa cantidad de agua del medio donde está, entonces aumenta de volumen. Por eso se expande. A eso nos referimos. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y en qué ocasiones utilizaríamos o aprovecharíamos esta expansión hidroscópica? Cuando tenemos los datos de una aleación que tenga una contracción muy grande. Entonces, eso se valora y se aprovecha en el caso necesario. Porque aumentaría la cantidad de expansión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Será que puede repetir otra vez el uso del yeso tipo 5, por favor? Acerca de su gran resistencia y expansión. El yeso tipo 5 es un yeso, decíamos, que está en la clasificación de Phillips. Es un yeso de alta resistencia, como el tipo 4 prácticamente, pero de gran expansión. O sea, que la expansión que presenta el yeso tipo 4, que es de 10 décimas, es nada. En cambio, en este es de 30 décimas, similar al yeso tipo 3, o un poco más inclusive. Entonces, ¿qué acontece? Cuando yo hago mi modelo en un yeso de alta resistencia y alta expansión como el yeso 5, el modelo ya va a ser expandido. Entonces, ¿para qué esa expansión? Para compensar la gran contracción que tienen algunas aleaciones de metano, que no va a ser solucionada esa contracción solo con la expansión del revestimiento, sino va a tener que solucionarse efectivamente con una otra expansión más, que en este caso va a ser producto de esa expansión del yeso, del modelo. Para eso serviría entonces esa gran expansión de los modelos en tipo 5, yeso tipo 5. Si vas a usar una aleación de oro, no necesitas un yeso tipo 5. Solo vas a utilizar en el caso de aleaciones que tengan gran contracción de enfriamiento. Gracias, doctor. Ok. Tengo una pregunta. En el chat me dicen, la expansión producida por una transformación cristalina, no entendí bien en el libro. Bien. Si recuerdas, en el caso del fraguado de los yesos, hemos hecho hincapié de que el cambio físico se da por un fenómeno de cristalización. Entonces, lo que hace es formarse un cristal que cae primero, luego otro, y se van a posicionando los cristales. Del centro
a la periferia. ¿Qué hace entonces esa masa? Poco a poco va creciendo en cristales. Al crecer del centro a la periferia, hay una expansión, hay un aumento de volumen. A eso nos referimos entonces cuando decimos que se va a ejecutar una expansión por crecimiento de los cristales, por una transformación cristalina. La próxima semana, el lunes y martes, me gustaría, si ustedes necesitan absorber algunas dudas sobre el tema 1 y tema 2, pueden preguntarme perfectamente para estar más seguros para su examen. Entonces, podemos ir aclarando algunos conceptos. Encantadísimo. Caso contrario, continuamos con el avance sin ningún inconveniente. El próximo tema sería cementos de uso odontológico. Entonces, el lunes les doy opción, primero hacer preguntas y luego, si no, ya comenzamos a trabajar directamente el tema de cementos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, estaría bien. Perfecto, entonces pueden traer preguntas, dudas para ir aclarando. Ok, me despido entonces hasta la próxima semana, hasta el lunes. No se olviden, por favor, hablen con la gente que aún no se ha inscrito. Hoy en la noche voy a habilitar nuevamente la matriculación para el curso y va a estar un par de días abierto para que todos puedan estar. Estén atentos a todo lo que voy a ir ya colgando en el aula del eCampus. Un saludo, estén bien. Chao, chao. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Adiós. Doctor. Dice algo Chao, chao. que te des cuenta que es importante. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego.